Que el Señor les bendiga, hermanos, nuevamente. Estamos aquí en la iglesia Jehová Nissi. Amén. Y el día de hoy vamos a tocar el tópico de jueves de intimidad. Estamos nosotros celebrando prácticamente cada día de la semana, viendo un poco de la cronología de cómo sucedieron las cosas antes del sacrificio de nuestro Señor. Y hoy toca el turno a juegos de intimidad. Les saludo con todo mi corazón, deseando en el Señor que todos estén bien en sus hogares. Hermana Nidia. Dios les bendiga, hermanos. Pues aquí estamos de nuevo en la iglesia Jehová Nissi. Pues vamos a empezar otra enseñanza, ¿verdad? Que como dijo la hermana, es jueves de intimidad. Amén, amén. Dios les bendiga, hermanos. Saludo al pastor Ricardo Uranga. Con mucho amor hacemos estos videos, hermanos, para que usted durante este tiempo, cuando no puede venir usted al templo a congregarse, lo hacemos para que usted tome la palabra y la tome de parte de Dios. Gracias por comunicarse, gracias por estar en la internet compartiendo esos videos. Amén. Les amamos en el amor de Cristo, amamos a nuestra congregación. Gracias por sus comentarios, gracias por sus ánimos. Gracias, hermanos, por estar al contacto de la iglesia. Amén. Le amamos. El día de ayer platicaba con alguien, con otra persona en otro lugar, en otra iglesia, no aquí en Waterloo, y le preguntaba yo cómo está la iglesia allá, y no sabía qué decirme, no sabía qué responder. Yo creo que en este momento es el momento para hacer. Es un momento para seguir adelante y no desmayar. Así que es importante que la iglesia, no nomás la iglesia Jehová Nissi, sino la iglesia en el mundo entero, esté unida en estos momentos de tribulación. Amén. Bueno, lo que el enemigo quiere pues es esparcir la iglesia, que no haya alabanza, que no haya adoración, pero nosotros no podemos dejar que él se salga con la suya. Amén. Debemos de estar buscando hoy más que nunca la presencia de Dios, alabando su nombre. Es, y estos tópicos que estamos tocando, hermanos, de la Semana Santa, pues deseamos que sean de bendición para su vida. Lo estamos haciendo de una manera bastante sencilla para que todos puedan entender. Tal vez se conecten personas que nunca han oído nada de esto, que no conocen de la palabra de Dios. Y bueno, queremos que sea sencillo para entender para ellos. Así es, hermano. Esto es algo sencillo para que lo pueda comprender. Muchos de ustedes ya son cristianos de muchos años y ya han pasado muchas veces esta semana tan hermosa, esta Semana Santa. Entonces usted sabe la cronología, sabe exactamente cómo se van dando los hechos o cómo sucedieron los hechos en aquel tiempo. Amén. Amén. Pero vuelvo y repito, hay gente que tal vez no tiene idea, ¿verdad? Sí, Sí, también. No permitamos, hermanos, que el enemigo nos pare. La iglesia tiene que seguir, y así por lo mismo se están dando estos temas para que la gente que ya los conoce, pues gloria a Dios por ellos, pero hay gente que no lo conoce, que no ha escuchado. Entonces para que esa gente vaya conociendo la palabra y se vaya alimentando también espiritualmente. Y firmemente pienso, hermana Nidia, que estamos viviendo los últimos días. Sí. Cristo puede venir en cualquier momento, hermano, por su pueblo. Entonces, este día, el día de ayer ya pasó. Este día es el día de salvación para tu vida. Amén. Amén. Así que en este momento que tú que estás viendo este video, yo te animo que lo escuches y que entiendas por qué, cómo Cristo vino a morir en la cruz del Calvario por ti y por mí. Amén. Más que nada, hermanos, pues que abran su corazón al Señor, porque mucha gente conoce a Jesucristo solamente como el Hijo de Dios y nada más, pero no saben, hermano, todo lo que Él padeció y lo que Él hizo para que nosotros podamos ser salvos. Pues vamos a ir a la lectura bíblica, hermanos, que ahí está en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, del verso 17 en adelante. Y lo voy a leer, dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca,
En tu casa se celebrará la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche, se sentó a la mesa con los 12, y mientras comían, dijo: de cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar. Y entristecidos en gran manera, comenzó cada uno de ellos a decir: ¿soy yo, Señor? Entonces él respondiendo dijo: el que mete la mano conmigo en el plato, ese me va a entregar. A la verdad, el Hijo del Hombre va según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, dijo: ¿soy yo, maestro? Le dijo: tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo. Tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Pues sí, hermano, el jueves de intimidad, el Señor Jesucristo estaba, como la palabra lo dice, a solas, en intimidad con sus discípulos, amén, con los 12, y pues ellos iban a compartir, amén, la Pascua, y bueno, hoy por hoy se le llama pues la última cena. Y al momento de que esto estaba sucediendo, hermano, pues estaba instituyendo la cena del Señor, que más adelante nosotros la teníamos que practicar para recordar precisamente su sacrificio y su venida. Algo interesante, hermanos, es que cuando Jesús les dice que uno de ellos lo va a entregar, y comienzan a preguntarse entre ellos mismos: ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Pues me imagino yo que a ellos les sorprendió eso que Jesús les dijo. Pero lo que vemos cuando Jesús dijo, el que meta la mano en el plato, quiere decir la confianza que había, amén, entre ellos. La supuesta confianza que había entre Jesús y sus discípulos, y sin embargo saber que pues él lo iba a traicionar. Y también algo que podemos notar, hermanos, es como él le dijo. Cuando Jesús dijo que uno de ellos lo iba a entregar, los discípulos comenzaron a decir: ¿seré yo, Señor? Porque ellos sabían que Jesús era el Señor. Pero Judas le dice: ¿seré yo, maestro? Como que lo baja de rango en ese momento, y desde ahí comenzamos a ver, hermano, que ya había algo en el corazón de Judas. Porque en realidad, hermanos, Judas no entregó a Jesús simplemente por dinero, porque no era una cantidad enorme la que él iba a recibir, solamente eran 30 monedas de plata, eso no era mucho. Lo que yo creo, hermanos, es que lo que lo motivó a él no fue en realidad el dinero, sino que entró un espíritu negativo en su corazón. ¿Qué tipo de espíritu sería? Pues no sé, uno muy malo. Un espíritu de división entre ellos, supongo, ya que entre ellos, entre los 12 discípulos, haber andado con Jesús esos 3 años de ministerio, haber caminado con Él, haber dormido, haber comido con Él, sí hay una intimidad grande entre ellos, y saber que uno de ellos lo iba a traicionar de esa manera. Así es. Pero esto nos debe de servir a nosotros de lección, hermanos, porque en nuestro caminar con el Señor, nosotros tenemos que aprender a ser fieles. La palabra del Señor dice que el Señor es fiel con nosotros, entonces nosotros tenemos que ser fiel con Él. Amén. En medio de cualquier situación. Así es. Qué tremendo tuvo que haber sido ese momento donde estaban todos preguntándose uno al otro: bueno, ¿seré yo el que traicionará? Y más tremendo sería para Judas, que sabía que él era el bueno, que él era el que iba a meter su mano en ese, no sé, en ese... Y todavía preguntándole al Señor, ¿seré yo? Sabiendo que él era el que de hecho que ya lo había entregado. Él ya había pactado con los principales sacerdotes de que esto iba a suceder. Y qué tremendo, hermano, que
pues que él pudiera haber estado ahí con ellos como que si nada pasara y compartir la Pascua como que si nada estaba pasando. Eso debió de haber sido un cuadro bastante difícil, pienso yo. Amén. Amén. Pero dentro de todo podemos sacar aquí bendición, hermano, porque en este momento se instituye la Cena del Señor, la Santa Cena que le llamamos, y que podemos conmemorarla las veces que nosotros decíamos que nosotros querramos, porque celebrar la Cena del Señor significa que nosotros estamos recordando su sacrificio y también que estamos gozosos en la esperanza de su venida, en la confianza de que Él viene por su pueblo. Pero no solamente eso estaba pasando, hermanos, sino también, si vamos a Juan capítulo 13, yo quiero que me acompañen ahí. Juan capítulo 13. Porque Jesús también hizo otro acto, hermanos, bien importante que también tenemos que tomar en cuenta, que fue lavarle los pies a sus discípulos. Amén. Y yo quiero que vayamos ahí, no vamos a leerlo todo, pero vamos a leer parte. En el verso 4 dice: se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó, es decir, la puso en su cintura. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavarás los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Amén. Alguna gente lo toma esto como broma, hermanos, porque mucha gente pensó, bueno, cuando Pedro escuchó que si no permitía que el Señor le lavara los pies, pues no iba a estar con él, no iba a tener parte con él. Él dijo, pues no, o sea, prácticamente pues báñame, empápame, sumérgeme, porque quiero asegurarme. Exacto, quiero estar seguro de que no me desechas, de que sí vas a tener parte. Y pues tremendo, hermanos, porque siempre el tremendo Pedro, amén, con sus cosas, siempre salía con algo. Pero me encanta lo que Jesús le dice a Simón Pedro. Le dice: lo que yo hago, pues tú no lo entiendes ahora, pero lo entenderás después. Y sí lo vimos, hermano, porque cuando ya pasó todo esto, amén, y pasó tiempo, cómo Dios transformó la vida de Pedro, y realmente era un Pedro antes y un Pedro después de la gloria, de lo que Dios hizo en la vida de Pedro. Así que algo que me llama la atención, Verónica, es que Pedro le dice al maestro en ese capítulo: no me lavarás los pies, no te dejaré, o sea, no lo vas a hacer. Pedro, con ese carácter que se caracteriza a Pedro, diciéndole al maestro: no lo vas a hacer. Igual cuando Jesús le dice: Pedro, me negarás 3 veces, y él aseguraba que no iba a pasar. Aún con su propia vida, no lo negaría, y ya ven lo que sucedió más adelante. Así es. Entonces, hermanos, en esto del lavamiento de los pies, hermanos, nuevamente Jesús vuelve a mostrar su humildad y su amor hacia la humanidad, y nos deja una lección de que nosotros como cristianos también debemos de ser humildes. No es el acto, hermano, de lavarle los pies a una persona, sino de ser humilde con las personas. De realmente, hermano, mostrar el amor de Dios en nuestras vidas a las personas que lo necesitan, porque como el hermano Ricardo ha comentado en muchas ocasiones, a veces es más misericordiosa la gente que no conoce del Señor que muchas veces algunos cristianos. Entonces, hermano, tomemos esta lección de nuestro Señor Jesucristo y aprendamos nosotros también a ser humildes, a servir a los demás. Amén. El Señor Jesucristo siempre lo dijo, porque ese era su cometido, a eso vino. Él dijo: yo no he venido a ser servido, sino a servir. Y nosotros como cristianos
tenemos que tener ese mismo cometido, hermanos. Nosotros estamos aquí para servir a los demás y mostrarlo a través de la humildad que a veces, hermanos, sinceramente no tenemos. O se nos olvida, ¿verdad? Así como Dios pues nos ama, nosotros también debemos ser humildes y amar al prójimo y ayudar al necesitado. Así muchas veces no lo hacemos, como dijo la pastora, a veces los del mundo son más ayudadores o humildes que uno de cristiano, pero más misericordiosos a veces. Exacto, más misericordiosos. Entonces debemos de agarrar a nuestro Señor Jesucristo como ejemplo para nosotros proyectar el amor de Él hacia las personas y ayudarlos en los que necesiten y bendecirlos también como Dios nos bendice a nosotros y a todos. Otra cosa que estaba sucediendo, hermanos, mientras el Señor estaba en compañía de sus discípulos en intimidad en este lugar, fue que Jesús anunció la negación de Pedro. Ya lo que hablábamos hace un momento, no quería que le lavara los pies y sin embargo el Señor prácticamente le estaba diciendo: ay, tremendo Pedro, no quieres que te lave los pies y hasta me vas a negar. Entonces vamos a leer lo que dice, hermanos, ahí en el capítulo 26, continuamos ahí en Mateo, pero vamos a leer el verso 30. Dice: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro, le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Tremendo. ¿Qué podemos comentar ahí, hermano Ricardo? Bueno, pues Jesús sabía que Pedro lo iba a negar. Y volvemos atrás, Pedro, uno de los discípulos amados por Jesús y haber estado con él todo este tiempo. Yo pienso que en el corazón de Pedro, con el pensamiento de Pedro, pues él deseaba aún morir por Cristo, pero ya cuando viene la tribulación y viene el peligro para la vida de Pedro, pues ahí es donde yo creo sale la humanidad de Pedro. Sí. y niega a Jesús. Sí. Y Jesús ya lo sabía que esto iba a suceder. Así es. Me llama la atención, hermano, lo que Jesús les dijo. Él les dice: porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Hermano, preste atención y vea que lo que está sucediendo ahora mismo, lo que el enemigo quiere es eso, que las ovejas sean dispersadas. Amén. En esta situación, estoy hablando aquí ahora en el siglo XXI, lo que está sucediendo con el coronavirus. Ahorita. Exactamente, ahora mismo. Mire cómo la situación en la que estamos, y el enemigo quiere eso, dispersarnos, pero a través de esta enseñanza, hermano, nosotros debemos de entender que eso no debe ser así. Aunque no podamos reunirnos en el templo por ahora, debemos estar unidos en un mismo espíritu y en un mismo sentir, orando unos por otros, comunicándonos de alguna manera. Hoy en día hay muchas formas de hacerlo. Si esto hubiese pasado el siglo pasado, pues era difícil comunicarte con tus seres queridos en otros lugares, pero ahora, hermano, es relativamente fácil y lejos de dispersarnos, hoy por hoy es que debemos de estar más unidos. Y volviendo a lo de Pedro, hermano, pues sí, realmente, obviamente nuestro Dios todo lo sabe, y él sabía que Pedro lo iba a negar, pero entendamos, hermano, que todo tiene un propósito. Pero no tomemos el ejemplo de Pedro, amén. Nosotros tenemos que intentar con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas, y hasta donde nos sea posible, estar firmes en el Señor. Lo imposible lo hará Él, mientras vea nuestro corazón disponible y enseñable. Bueno, a lo mejor en esos momentos, como Pedro, quizás a lo mejor sintió un poco de temor, porque como habían apresado a Jesús, a lo mejor pensé: oh, pues si digo que yo soy uno de sus discípulos, a lo mejor me va a pasar lo mismo.
Y yo digo que a lo mejor ahorita en todo lo que está pasando del coronavirus, yo digo que el enemigo a lo mejor también nos quiere meter miedo y a la vez no buscar de Dios y enfriarnos en lo que es espiritualmente. Y al contrario, deberíamos de estar más firmes, como dijo la pastora, estar en oración, orar unos por otros, ya que no nos podamos reunir en la iglesia, pero en nuestras casas, desde ahí podemos orar, buscar al Señor, leer la Biblia, conectarnos más con Él, para que así nosotros estemos más firmes y no temamos por todo lo que está pasando. Yo creo que durante este tiempo del coronavirus, Satanás trató de dividir la iglesia, trató de quitar las iglesias. Yo siempre les he dicho en lo que es la junta directiva, Satanás va a tratar de tumbar a los dirigentes, de tumbar a los pastores, de cerrar las iglesias, los líderes. Haciendo eso, tumbaría la iglesia en general, o sea, la iglesia local. Yo les digo a la mesa directiva, hay que mantenernos firmes los líderes, amén. Y ahora globalmente Satanás está haciendo lo mismo, está tratando de cerrar las iglesias y que los pastores se queden encerrados y que los pastores no hagan nada y así tumbar la cabeza, que es el líder, y los demás van a ir cayendo poco a poco. Pero por eso les pedimos, les insistimos de que usted se acerque no sé, a través del video a una iglesia y escuche la palabra de Dios. Así es, hermano. Probablemente lo que Pedro sintió, como decía la hermana, fue temor de que el maestro ya no iba a estar con ellos y sintió miedo y tal vez por eso fue que hizo lo que hizo. Pero hermanos, nosotros no hagamos lo mismo, no permitamos que el enemigo nos disperse como lo que somos las ovejas del pastor, porque el Señor está con nosotros. Él no nos deja, Él no nos abandona. Él lo ha prometido, Él prometió estar con nosotros hasta el fin del mundo y Él cumple sus promesas. Amén. ¿Ya? ¿No hacemos otra pausa? No, síguele. Okay. Bueno, ya vamos a terminar con lo del Getsemaní. Bueno, hermano, cuando Jesús y sus discípulos terminaron la cena, cuando ya Jesús les había lavado los pies, ellos se dirigieron junto con Jesús al Getsemaní. Vamos a leer lo que sucedió después, hermano. Ahí mismo en el capítulo 26 de Mateo, en el verso 36, dice así: Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que yo voy ahí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya, descansad, he aquí la hora ha llegado, la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Hasta ahí, hermanos. Bueno, lo que estaba sucediendo aquí, hermanos, ya era noche. Y Jesús se fue con sus discípulos al Getsemaní para orar, pero se apartó de ellos para él estar a solas, en intimidad con Dios, pero les pidió a ellos que también velaran. Y aquí, hermano, encontramos algunas cosas interesantes
Una de ellas, hermano, que a mí me gusta mucho, es lo que Jesús les dijo a los discípulos cuando Él vino y los encontró durmiendo. Jesús les dijo, no podéis velar conmigo una hora. Qué tremendo, hermano, porque Él les dice, velad y orad para que no entres en tentación. Y esto me gusta mucho. Jesús les dijo, a la verdad, el espíritu está presto, pero la carne es débil. Así es. Y esa es una realidad, es una verdad. ¿Qué opina usted, hermana Nidia? Pues sí, es una realidad que muchas veces ni siquiera una hora podemos dedicarle al Señor para orar. Amén. ¿Verdad? A veces, como les he dicho en otras ocasiones, a veces nos afanamos como si tenemos tiempo para otras cosas, pero para orar no lo tenemos. Ni Amén. siquiera, a veces ni una hora, como dice, es la verdad. Hay veces, hermanos, veces. que bueno, hay oración en la iglesia, Sí. y no vienen a la oración. Pero también eso no necesariamente dice que la persona no está orando. En mi caso, hermanos, a mí me gusta orar en la noche, a mí me gusta orar a solas, en mi carro, gritarle al Señor solo, hermano, sin que nadie me vea. Y es algo hermoso. He venido al templo cuando absolutamente todo está oscuro y solamente prendo una luz y me pongo a orar y le pongo a expresarle al Señor todo lo que yo traigo en ese momento. Así que, pero es verdad, a veces las personas no quieren orar, y a veces nada más oran en el momento cuando hay otras personas alrededor. Usted debe de orar en todo momento, en su privacidad, en su intimidad con Dios. Así como Jesús se apartó de sus discípulos para ir a orar, así usted apártese y vaya y ore. Pídale al Señor misericordia por lo que está sucediendo en este momento. Sí, y hermanos, no simplemente orar en la necesidad, Así cuando es. uno a veces tiene una necesidad, Así es. sino que orar siempre. Entonces, pues así es, ¿verdad? Como dijo el En todo hermano, momento. en todo momento, en todo lugar, es bueno para orar. Cuando uno va al trabajo, Exactamente, sí, así es. en el camino del trabajo, en la casa, o sea, en todo momento es bueno orar y en todo lugar. De hecho, hermanos, podemos orar en nuestra mente y en nuestro corazón en cualquier hora del día. No necesariamente hincados en algún rincón, pero en cualquier hora del día. Pero también tenemos que entender, hermano, hay momentos de intimidad en que vamos a orar nosotros solos, pero hay momentos en que la oración es colectiva y también debemos de participar, porque es bendición. La Biblia dice, si 2 o 3 se pusieren de acuerdo sobre cualquier cosa que pidieran, les será hecho. Si entre más grandes sean los grupos de oración cuando los hay, pues la bendición será mayor. Amén. Pero bueno, eso es en relación a lo que nosotros podríamos aprender de esto. Pero ¿qué estaba sucediendo con Jesús, hermanos? Volvamos aquí. Bueno, Jesús, hermano, estaba en intimidad con Dios, estaba poniéndose en las manos de Dios prácticamente por última vez, porque él sabía, como él mismo lo dijo, que la hora había llegado. Él sabía que en cualquier momento iban a venir por él y que él tenía que terminar la obra. Yo creo que aquí lo más triste, Verónica, era que una vez más los discípulos hubieran estado con él durante estos 3 años a diario, caminado con él, y luego en el momento de que él pide que ellos oren, que ellos pidan, que se quedan dormidos, sabiendo quién es el maestro, quién era el Señor. Así es. Y obviamente, hermano, él no necesitaba que oraran por él o el apoyo de ellos, pero simple y sencillamente les estaba dando la lección de que debemos estar preparados para todo. Y él mismo lo dijo, a la verdad, el espíritu está preso. Nuestro espíritu siempre quiere de Dios, sí, hermano. Sí. Nuestro espíritu tiene hambre y sed de Dios. Por eso es que a veces uno se siente triste, a veces se siente deprimido, a veces se siente decepcionado, porque tu espíritu siempre tiene necesidad de Dios, pero la carne pues es débil. Es decir, las emociones, a veces uno se deja llevar por las emociones y dice, ay, estoy cansado, no tengo ganas, no tengo deseo, lo hago después, porque te dejas llevar por las emociones, cuando, hermano, lo que debemos hacer es dejarnos llevar por la palabra y por las promesas de Dios y buscar su rostro en todo momento, precisamente para cuando venga la necesidad estemos fuertes espiritualmente.
El Señor Jesús estaba sufriendo demasiado, Él mismo lo dijo, estoy triste hasta la muerte, porque realmente, hermanos, su corazón estaba dolorido no por lo que Él iba a pasar, sino por la dureza de las personas. Así que, hermano, entendamos esto y alegremos el corazón del Padre, alabándole, amándole, sirviéndole y siéndole fiel. Amén. Amén. Sí. Pues, hermanos, Dios me los bendiga y yo espero que usted haya aprendido algo o que haya tomado algo para sí de estas lecciones que el Señor nos da. Amén. Intentemos, hermano, las veces que se pueda tomar la Santa Cena. Si cuando esto sucede en su iglesia, estoy hablando cuando todo esto pase, usted no está preparado, pues hínquese, pídale a Dios perdón y hágalo, porque tomar la cena del Señor es recordar su sacrificio y su venida. Seamos humildes como el Señor fue al mostrar cómo lavó los pies de los discípulos. No necesariamente nosotros necesitamos hacer eso, pero mostrar el amor que sentimos a Dios, mostrándole a nuestro prójimo misericordia y humildad. Amén. Y pues busquemos ser fuertes en la fe, hermano, porque si un día nos toca algo como lo que le tocó a Pedro, pues que seamos valientes, hermano, para no negar nuestra fe. Amén. Y oremos en todo tiempo, porque no sabemos cuándo podemos caer en tentación o cuándo venga la necesidad. Así que Dios me los bendiga, hermanos. Esperemos que la mayoría de ustedes pues saquen algo bueno de estas enseñanzas y que el Señor me los bendiga mucho. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Les saludamos en el amor de Cristo desde aquí a la Iglesia Cristiana Jehová Nissi. Dios bendiga a todo aquel que se está conectando y a todo aquel que está compartiendo este video. Amén. Amén. Dios les Dios te bendiga. lo bendiga, hermanos. Nos vemos a la próxima.